Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que hemos desarrollado para ustedes en conjunto con la alcaldía de Quibdó y COCREA. Muchas gracias a todos los asistentes. Los voy a dejar por ahora con un saludo del alcalde encargado de Quibdó, don José, que nos va a contar por qué estamos trayendo hoy este espacio. Después vamos a tener una presentación de nuestra directora Mónica Ramírez y al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas para todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. De antemano ofrezco muchas disculpas porque tenemos un problema de conexión a internet, pero ahí tengo como un doble retorno. Pero bueno, aquí la idea es agradecerles de antemano esta oportunidad que le dan a todo el pueblo chocuano, al pueblo quibdoseño, porque es una región que como fortaleza tiene la parte cultural, la parte de creatividad. De pronto no somos muy fuertes en lo que tiene que ver con la parte de empresas, pero prácticamente lo de la cultura es algo que nace en las personas, que toda la vida hemos perseguido y que hemos tenido, y que necesitamos de este tipo de oportunidades y de apoyos que hoy se ve reflejado aquí en COCREA, para nosotros poder desarrollar ampliamente nuestra cultura y poderla mostrar a Colombia y al mundo. La cultura no solamente se refleja en la danza, en el canto y demás. Por eso yo les agradezco a COCREA esta oportunidad. Espero que esta reunión sea bastante productiva como lo esperamos todos los que tenemos, sobre todo este pueblo quindoseño, del cual nuestro alcalde Martín Emilio Sánchez Valencia les envía un caluroso saludo y una bienvenida a este espacio para que nosotros podamos desarrollar nuestra cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde encargado, por esta invitación o este trabajo colaborativo con la alcaldía de Quibdó para dar esta información sobre la convocatoria de COCREA hoy a todas las personas que nos acompañan y que han decidido asistir a esta sesión. Para nosotros las regiones son absolutamente fundamentales actores de esta convocatoria porque, como bien lo decía, la cultura no es de una región en particular o no es de la capital de Bogotá, es de todo el país, es de todas las regiones y sobre todo en las regiones se desarrollan procesos importantísimos que le aportan también al resto del país. Por eso estamos haciendo estas diferentes actividades con las diferentes vías del país y nos complace mucho estar hoy en la compañía de la alcaldía de Quibdó y las personas que han querido conectarse hoy para contarles acerca de las oportunidades que genera esta convocatoria de COCREA, qué impacto o qué significa para los diferentes actores culturales, gestores culturales, emprendedores alrededor de la cultura y la creatividad para aprovechar esta oportunidad única e histórica que hoy se abre a través de COCREA. Entonces voy a aprovechar para hacer una breve presentación, precisamente para dar esa información a todo el mundo pueda acceder a la información con respecto a cómo se postula una convocatoria, qué significa este beneficio tributario, qué significa postular un proyecto y cómo nos podemos beneficiar todos precisamente de esta nueva herramienta. Voy entonces a compartir la pantalla. La idea es dejar espacio al final de la presentación para responder preguntas y dudas que puedan tener al respecto. ¿Me confirman, por favor, si se ve ahí la pantalla completa? Creo que sí, me confirman por ahí. Bueno, perfecto. Entonces, por dar inicio, primero contando qué es o quién es COCREA.
COCREA es una organización mixta, no somos una entidad pública, pero tampoco somos una entidad privada. Tenemos socios públicos y privados precisamente para convertirnos en una gran agencia de desarrollo de la economía creativa, de las industrias culturales y del sector creativo de Colombia, en todas las etapas de su cadena de valor. Es decir, aquí caben actores y proyectos tanto de la investigación como de la formación, como de la circulación de procesos relacionados con la cultura o la creatividad en todo el territorio nacional. Y es precisamente esta visión muy amplia de contribuir al desarrollo de la economía creativa la que hace que nuestros socios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, la Cámara de Comercio de Bogotá y más recientemente la Universidad Tadeo Lozano se hayan unido para darle vida a esta corporación que es COCREA. COCREA tiene una meta o una visión de largo plazo muy amplia con respecto a cómo incidimos en el desarrollo de estos sectores en el país, pero tenemos también una tarea muy específica relacionada con la implementación del decreto 697. El decreto 697, para no entrar en muchos detalles muy técnicos, quisiera dejarles 3 mensajes claves. El primero es que esta norma es tal vez hoy en Colombia una de las herramientas más poderosas que tiene el sector cultural y los sectores creativos para poder desarrollar sus proyectos y para poder generar o obtener recursos para desarrollar esas actividades que tienen planteadas para su crecimiento y su desarrollo. Es además muy oportuno en este momento post pandemia para la reactivación económica de estos sectores. El segundo mensaje es que esto no funciona sin el trabajo colaborativo de 2 partes. Por un lado está todo el sector cultural y creativo con sus proyectos, con sus procesos, con las metas que quieren lograr, pero por otro lado está todo el resto de la economía de Colombia, todo el resto de los sectores que no son culturales y creativos, pero que tienen a través de este mecanismo y el decreto 697 la oportunidad de vincularse con los procesos del sector cultural y creativo. Y aquí hacemos una invitación a este ejercicio de conexión y de responsabilidad compartida, de corresponsabilidad entre estos 2 sectores, porque realmente hay un gana-gana muy importante que se genera a través de este mecanismo que les voy a ir explicando a través de la presentación. Y el tercer mensaje es que esto es muy fácil, que no se dejen asustar por un decreto que habla de normas y que habla de incentivos tributarios. En realidad hemos buscado hacer la convocatoria más simple, más clara, más transparente y con menos pasos posibles para que todos los que estén interesados en utilizar esta herramienta puedan hacerlo muy fácilmente. Y además, haciendo desde COCREA un acompañamiento a través de aliados que están ofreciendo talleres y sesiones informativas para que las personas interesadas en implementar o aplicar este beneficio y esta herramienta puedan hacerlo con ese acompañamiento y con ese conocimiento al que estamos dando acceso. ¿Qué es este incentivo tributario? Voy a leerlo porque es la manera más simple y con menos posibilidad de equivocaciones de explicarlo. Y lo voy a ir desarrollando a la medida que avanzo con la presentación para entrar en detalle de algunos de los temas específicos aquí mencionados. Entonces, el decreto 697 reglamenta las condiciones mediante las cuales se puede aplicar un incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones que realicen los contribuyentes del impuesto de renta a proyectos de economía creativa en campos elegibles. Eso suena bastante confuso y sobre todo como con muchos conceptos, pero en realidad es bastante más sencillo de lo que parece y lo voy a ir desagregando para mostrar efectivamente cómo es de sencillo. Lo más importante para entender es que aquí hay 2 actores que intervienen en la implementación de este decreto y de este incentivo y tienen que estar presentes los 2 para que esto pueda suceder. Por un lado está la figura que vamos a llamar el aportante. El aportante, como su nombre lo dice, es quien aporta recursos, o sea, pone plata para que se puedan desarrollar proyectos culturales y creativos. Y ese aportante es quien va a recibir como beneficio la deducción, el incentivo tributario, que es una deducción
del 165% del valor aportado que puede aplicarse en su declaración de renta. Ese aportante, ¿qué condiciones tiene que tener? Debe ser contribuyente de renta, porque el beneficio se aplica sobre la renta, debe ser persona natural o jurídica, pública o privada, y debe ser aporte en efectivo a un proyecto de industrias culturales o creativas. ¿Quién es el otro actor? Esa es una parte. Entonces tenemos la primera parte de la ecuación. La segunda parte es un titular de proyecto. El nombre también puede sonar complicado, pero el titular de proyecto es básicamente cualquier persona natural o jurídica que tenga en su RUT, dentro de su objeto social, una actividad relacionada con la economía naranja o la economía creativa. Es decir, uno de los 103 códigos SIU que el DANE ha definido como partícipes de la economía naranja. ¿Qué tiene que hacer ese titular de proyecto para hacer parte de este esquema? Debe postular un proyecto a la convocatoria COCREA en uno de los campos elegibles. Esa es la condición absolutamente indispensable para ser un titular de proyecto, y debe tener unos recursos propios o de terceros, pero no del aportante, distintos a los del aportante, que sea la contrapartida de los recursos que le va a poner el aportante. Entonces, para poner eso en términos muy simples y con un ejemplo muy básico, vamos a poner el ejemplo de una organización cultural que tiene un proyecto que vale 100 millones de pesos. Ese proyecto, entonces, esa organización lo postula a la convocatoria, dice, mi proyecto se trata de, esto es una escuela de danza, vamos a poner ese ejemplo, es una escuela de danza y requiero 100 millones de pesos para desarrollar mi proyecto, que tiene que ver con ofrecer programas de formación a los niños en Quibdó. Ese proyecto vale 100 millones de pesos, el titular lo presenta a la convocatoria. El aportante es quien le podrá dar los recursos, esos hasta 100 millones de pesos, para ejecutar el proyecto. El aportante tiene un límite del beneficio sobre el 70% del valor de ese proyecto, es decir, que el impacto de la deducción que se puede aplicar va máximo sobre 70. Eso es, en esencia, en la forma más sencilla, pues, la diferencia entre estos dos factores que son absolutamente indispensables para presentarse a esta convocatoria y ser beneficiario del incentivo tributario que otorga el decreto 697. Entonces, volviendo a los ejemplos muy simples, ¿qué significa o qué impacto tiene esto para un aportante, para quien pone los recursos para un proyecto creativo? Aquí tenemos un ejemplo muy básico, donde está una empresa que tiene una renta líquida de 1.000, por lo cual pagaría 320 de impuesto a la renta. En la segunda columna vemos el ejemplo donde esa misma empresa con esa misma renta líquida quiere hacer una inversión o donación a un proyecto cultural o creativo por valor de 100 pesos. Eso significa que, como está definido el beneficio tributario, puede deducirse de este ejercicio de renta 165, lo que disminuye su renta líquida gravable, que es el valor final sobre el cual se paga el impuesto. Entonces, en este ejemplo, si la empresa invirtió o donó 100, su renta líquida gravable queda en 835 y sobre eso paga el 32%, lo que significa que los impuestos que efectivamente paga son 267 en vez de 320. Ese ahorro, ese 52.8 de diferencia, es lo que se ahorra un aportante o el retorno que tiene sobre la inversión ese aportante por utilizar este mecanismo y canalizar esos recursos a proyectos de industrias culturales y creativas. Ese aporte le da derecho al aportante a un certificado de inversión o donación que emite el Ministerio de Cultura, que tiene una vigencia de 2 años para que ese aportante se aplique a su declaración de renta hasta en 2 periodos, hasta en 2 ejercicios de declaración de renta. Se puede fraccionar hasta en 5 veces. Y también, si quisiera no aplicárselo a su declaración de renta, lo puede vender, es negociable en el mercado secundario y puede obtener a cambio. Ese es, vuelvo a la lámina anterior, la información importante para el aportante. Por el otro lado tenemos, un comparativo de incentivos tributarios, solamente para dar un mensaje muy sencillo, y es, este es el incentivo tributario más generoso y más flexible que existe hoy en Colombia. Existen muchos otros incentivos tributarios, algunos de ellos ofrecen deducciones sobre la renta, sobre los valores aportados, otros ofrecen descuentos sobre el impuesto, pero casi todos tienen alguna limitación con respecto a su aplicación. Este incentivo del decreto 697 no tiene ninguna limitación más allá
de tener que hacer los aportes a proyectos de industrias culturales y creativas que hayan sido avalados por la convocatoria de CoCrea. Y eso precisamente entonces me lleva a hablar de la convocatoria. La convocatoria es el mecanismo, entonces, el vehículo, la forma a través de la cual se hace efectivo ese beneficio tributario por aportar a proyectos que hayan sido aprobados y avalados por esta convocatoria. Entonces, el alcance de la convocatoria es otorgar un aval a proyectos de industrias culturales y creativas que se hayan presentado, que cumplan con los requisitos, que estén dentro de los campos elegibles y que hayan obtenido una calificación de mínimo 80 puntos sobre 100 en los criterios de evaluación. Ese aval, esos 80 puntos sobre 100 y ese cumplimiento de requisitos le da derecho a ese titular de proyecto de poder recibir aportes de un aportante que a su vez será entonces beneficiario del incentivo tributario. Existen 3 modalidades de participación para digamos, implementar este beneficio y hacerlo a través de la convocatoria. La primera modalidad se llama CoCrecer y es única y exclusivamente para MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas que tengan dentro de su objeto social, es decir, dentro de su RUT, una de las actividades económicas de la economía naranja, que postulen sus proyectos a la convocatoria y deseen invertir en sí mismas. Entonces, este es un mecanismo muy interesante de crecimiento de una MIPYME para, con sus propios recursos, generar esos nuevos proyectos, esas ampliaciones, esas nuevas líneas de negocio, esas nuevas actividades culturales y obtener el beneficio tributario. Entonces, poderse aplicar la deducción. La segunda modalidad se llama CoCreemos y es aquella en la cual un proyecto cultural o creativo que se postula a la convocatoria ya tiene identificado el aportante que le va a poner los recursos para ejecutar ese proyecto. Entonces, volviendo a poner el ejemplo que ponía de la escuela de danza, si ese es el titular del proyecto, esa escuela de danza se postula a la convocatoria y dice, yo ya sé que Coca-Cola, voy a poner ese ejemplo, Coca-Cola va a poner los recursos para que yo ejecute mi proyecto. Se postula en la modalidad CoCreemos y cuando reciba el aval, Coca-Cola le girará los recursos y empezará la ejecución. La tercera modalidad se llama Banco Crea y es una modalidad en la cual el titular de proyecto, cumpliendo los requisitos, se postula a la convocatoria, pero no tiene identificado quién le va a poner los recursos para ejecutar ese proyecto. Entonces, en este caso, los proyectos avalados entrarán a formar parte de un proyectos o de un portafolio de proyectos que CoCrea irá a promocionar y a comercializar o a comunicar entre diferentes aportantes. Entonces, aquí para ponerlo en términos muy simples, CoCrea va a ir donde las grandes empresas del país, los grandes aportantes, los grandes contribuyentes de renta, a decirles, inviertan el futuro, tengan el beneficio tributario y estos son los proyectos en los que puede invertir. Hay proyectos, ahora pues cuando vayamos donde ese aportante le podremos decir, hay proyectos en sector de música, de artes plásticas, de teatro, de circo, de moda, de carnavales, de todas las manifestaciones vidas en esos campos elegibles de la convocatoria, y es el aportante el que dirá, me interesa poner mis recursos en este proyecto o en este otro. Entonces, esas son las 3 modalidades de participación. El punto de partida, vuelvo y lo recalco, es muy importante, siempre es que el proyecto se postule a la convocatoria CoCrea y reciba el aval. ¿Cuáles son los campos elegibles que he mencionado dentro de la presentación? El primero es los planes especiales de salvaguardia que están en una lista del Ministerio de Cultura de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Está también el campo elegible de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. También se pueden postular proyectos que tengan que ver con o la construcción o la adecuación o la dotación de estos proyectos de infraestructura de espectáculos públicos. Y está el campo elegible de los proyectos de economía cultural y creativa, que se abre en varias otras categorías. Una de ellas son las áreas de desarrollo, que son este concepto de los distritos creativos, áreas geográficamente delimitadas por un ente territorial para que se desarrollen procesos culturales y creativos ahí. Se pueden postular también proyectos de artes y patrimonio, es decir, artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural, educación relacionada con temas culturales y creativos. Se pueden postular proyectos de las industrias culturales, o sea, editorial, fonográfica y audiovisuales, y proyectos de las industrias creativas, que son medios digitales, diseño y moda, y proyectos de publicidad. Esto lo paso rápidamente, pero es básicamente para decir que
Nacional, a través del Consejo Nacional de Economía Naranja, nos ha dado para este año 2020 un cupo fiscal de 300.000 millones de pesos. ¿Qué significa ese cupo fiscal? Significa que tenemos autorización hasta por 300.000 millones de pesos para emitir esos certificados de inversión y donación que con los recursos importantes irán a los proyectos culturales y creativos que estén avalados por la convocatoria. COCREA hizo en el ejercicio de la convocatoria una distribución preliminar de ese cupo, pero esto no es una camisa de fuerza. Significa que si se presentan más proyectos de una categoría que de otra, y se requieren más recursos de una que de otra, eso se irá ajustando, porque finalmente el objetivo de COCREA es que todos los proyectos postulados, y en la medida en que haya aportes de esos aportantes, reciban los recursos para su ejecución. ¿Qué se evalúa en la convocatoria y qué permite que el proyecto reciba el aval? El aval se da con un puntaje mínimo de 80 sobre 100. ¿Cómo se obtienen esos 80 puntos? Existen 5 criterios de evaluación general que son transversales para todos los proyectos de cualquier categoría, y existen otros 20 puntos adicionales que son específicos relacionados con el campo elegible que haya definido un titular de proyecto, que es el campo a través del cual se va a postular. Entonces, lo primero es definir que estos criterios generales dan hasta 80 puntos. ¿Qué se evalúa ahí? Y recordemos que el decreto 697 es una herramienta de política pública que lo que busca es fortalecer los procesos y los proyectos de las industrias culturales y creativas. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? Primero, que el proyecto sea viable técnicamente y pertinente, es decir, dado el contexto actual, dada la situación social, económica del territorio, ese proyecto tiene sentido y se puede hacer. Segundo, consistencia del presupuesto, que si un titular de proyecto está pidiendo 5.000 millones de pesos para desarrollar su proyecto, pues el proyecto no sea, no sé, hacer 3 funciones de danza en el municipio. Claramente eso no vale 5.000 millones de pesos, entonces no hay una coherencia entre el presupuesto solicitado y las actividades que se va a desarrollar con el proyecto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cada titular del proyecto debe ser muy riguroso en la formulación de su presupuesto para que ese presupuesto realmente coincida con lo que se busca lograr en términos de impacto de ese proyecto. El tercero es consistencia financiera, y es decir, que la forma en que está diseñada la ejecución del proyecto permite identificar claramente los recursos en qué hitos de ese proyecto se van a representar, y entonces pues que sea un presupuesto que sea ejecutable y que sea coherente. Se mide también o se evalúa el impacto social que tenga este proyecto, si está beneficiando a una población específica, a un territorio específico, a una minoría, a un grupo poblacional, y cuál es ese impacto. Es generación de empleo, es formación, es procesos de capacitación y educación, etc. Y por último, se mide el impacto en la vida cultural y desarrollo de la economía creativa. Dentro del gran contexto de lo que busca la política pública de economía creativa en el país, el proyecto también debe estar alineado con todas las otras políticas que se están dando por parte de otras entidades de gobierno, por parte de los entes territoriales. Entonces, en general, estos primeros 5 criterios son los que dan los primeros 80 puntos, y los otros son específicos de acuerdo con la categoría que se haya elegido. Un par de elementos que vale la pena mencionar. Los proyectos que se presenten a esta convocatoria pueden tener una duración máxima de 3 años. La mínima, no hay una regla al respecto, es decir, aquí se pueden postular proyectos incluso que tengan una ejecución de 1 o 2 o 3 meses, no hay ninguna limitante, pero sí máximo 3 años. El manejo de los aportes también tiene una particularidad, y es que como estos proyectos se van a ejecutar no con recursos públicos, sino con recursos de un tercero, que es un aportante, pero ese aportante va a recibir un beneficio tributario, debemos mantener un control estricto sobre el uso de esos recursos. Eso entonces obliga, y el decreto así lo plantea, a la constitución de un patrimonio autónomo, que es un vehículo jurídico que se abre en una sociedad fiduciaria. Este patrimonio autónomo lo que hace es
ejercer un control y un seguimiento, sobre todo sobre los desembolsos de esos recursos que se hagan específicamente a los beneficiarios o a los proveedores que se hayan determinado en el proyecto, en el presupuesto del proyecto. Y para proyectos de menos de 100 salarios mínimos no se exige la constitución de un matrimonio autónomo, sino de una cuenta exclusiva y remunerada, es decir, de una cuenta de ahorros independiente, separada de las cuentas que pueda tener la organización, la empresa o la persona que maneja el titular de este proyecto. ¿Por qué es importante este manejo de los aportes? Porque como estamos trabajando con plata de un tercero, debemos reportarle a ese tercero, debemos reportarle al Ministerio de Cultura y debemos reportarle a la DIAN cómo se están utilizando esos recursos. Entonces es importante que un titular de proyecto sepa que debe constituir ese patrimonio autónomo y que se le va a exigir el manejo de esa figura, y también es muy importante que sepa que va a tener esta transparencia sobre el manejo de sus recursos. Adicionalmente a eso, CoCrea hará un seguimiento a la ejecución física del proyecto para verificar que no solo la plata se está usando en aquello que se dijo que se iba a utilizar, sino que el proyecto efectivamente va avanzando y que esos recursos están utilizándose en que el proyecto vaya ejecutándose efectivamente. Por último, ya para cerrar mi intervención y abrir el espacio a preguntas, quisiera direccionarlos a la página web de CoCrea, que hemos hecho un esfuerzo bien importante para que esta página web sea, primero, muy amigable en su navegación, muy fácil de comprender, pero sobre todo que tenga a la mano todas las herramientas que alguien interesado en este esquema de esta convocatoria pueda encontrar la información que necesita. Entonces tenemos una sección específicamente con respecto a la convocatoria, para quien esté interesado en ser titular de proyecto, una sección específicamente para quien esté interesado en aportar y en conocer el beneficio tributario. Tenemos una sección que habla de todos los eventos y el calendario de webinars, talleres, seminarios, sesiones informativas que vamos a tener, y por una mesa de ayuda, que creo que es una herramienta bien interesante, que permite que aquí recogemos todas las preguntas que hemos venido recibiendo por parte de interesados y de interlocutores a lo largo de los últimos 2 años, para que se puedan ahorrar ese trabajo de pronto de las inquietudes que tengan, pues seguramente ya están resueltas. Entonces quiero rápidamente mostrarles, por ejemplo, la sección de convocatoria, donde tenemos un paso a paso que muestra cuál es el recorrido que debe hacer un titular de proyecto. Tenemos toda la información aquí o en información que se despliega o en documentos descargables que ustedes van a poder ir consultando. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros requisitos es si el titular de proyecto tiene un objeto social de carácter cultural, creativo o social. ¿Qué herramienta me ayuda a determinar si eso es así? Aquí tenemos los 103 códigos SIU que les he mencionado, que le permite a un interesado mirar si efectivamente su actividad económica, la que tiene registrada en su RUT, está dentro de esta lista. Y aquí tenemos sectores tan diversos como artes escénicas y espectáculos, artes visuales, patrimonio cultural, actividades manufactureras de la economía naranja, audiovisual, editorial, etcétera. Para quien se vaya a postular a la convocatoria también tenemos los términos de referencia, muy importante que los revisen, los pueden descargar y estudiar, y la postulación del proyecto se hace toda a través de la plataforma que está en esta web. Entonces hemos puesto a disposición de los interesados todos los documentos de consulta, anexos que puedan ser de utilidad para la preparación del proyecto. Hemos hecho una transcripción de esta plataforma. Entonces, en esta plantilla borrador, un titular puede descargar este documento y ver exactamente, antes de abrir su sección de postulación en la plataforma, ver exactamente qué información le van a pedir. Entonces, en esta plantilla borrador, la abro para mostrar el ejemplo. Va a ver exactamente todas las preguntas que va a tener en la convocatoria. Entonces le van a pedir información titular, adjuntar la cédula, adjuntar el RUT, qué información de contacto le van a pedir, cómo demuestra la trayectoria. Entonces esta es una herramienta muy útil
para poder ver exactamente qué información le van a pedir. Y todos los demás formatos que se deben anexar a la postulación de este proyecto están aquí descargados: el presupuesto, el cronograma, las cartas de compromiso, etcétera. Así que, pues, los invito a que consulten esta herramienta, a que puedan, entonces, aquí acceder a la información que sea útil tanto para la postulación de los proyectos como para quien sea antes. Y con eso termino y abriría el espacio a preguntas, si es que las hay, para que aprovechemos el tiempo que nos queda para responder esas preguntas. Bueno, aquí voy viendo algunas preguntas que me están pasando por el chat interno. Entonces, mientras tal vez alguien más participa, voy a ir respondiendo lo que tengo aquí. La primera pregunta que me hacen es: ¿cuántas empresas aportantes pueden estar dentro de un solo proyecto? La respuesta es: todas las que sean necesarias. No hay una limitación en la norma con respecto a cuántos aportantes tener un solo proyecto. Lo único importante a tener en cuenta es, primero, el tope del 70%, es decir, en ningún caso el beneficio tributario se podrá otorgar por más del 70% del valor del proyecto, pero ese 70% puede estar repartido entre 70 aportantes si uno quisiera hacerlo así. Lo otro a tener en cuenta es que un proyecto sí debe tener el 100% del valor del proyecto para poder empezar su ejecución. Entonces, vale la pena pensar si de pronto tengo solo el 40% a través de aportantes, pues si espero a postularme con el 100%, o si fracciono el proyecto en dos fases donde tengo asegurado ese 40% que puede empezar la ejecución inmediatamente, y la segunda parte la presento al banco CREA para que COCREA me ayude a conseguir los recursos. Entonces, la respuesta sencilla es: un proyecto puede tener muchos aportantes, pero debe tener el 100% del valor que necesita para empezar a ejecutar. Me hacen aquí otra pregunta. Para el 30% del proyecto que no aplica para el beneficio tributario, en el caso específico de un proyecto de infraestructura cultural para una comunidad indígena, si ya tenemos los planos y algunos trabajos adelantados, eso se podría incluir dentro del 30% si se han realizado durante este año presente. Entonces, eso me permite responder. No voy a responder específicamente sobre ese proyecto porque no lo conozco suficiente para hacerlo, pero de manera general la respuesta es: el 30% de recursos propios que debe tener de contrapartida el titular del proyecto pueden ser en especie. Lo importante de ese 30% es que sea cuantificable y verificable. Entonces, si esos planos y estudios y demás que se hayan adelantado para el desarrollo del proyecto, pues si se puede demostrar que eso costó X suma de dinero, o que se invirtieron tantas horas de trabajo con unos salarios o unos honorarios de tanto valor, eso podría ser una contrapartida válida. Lo importante de ese 30%, que aunque puede ser en especie, es que sea cuantificable y verificable. Tengo una, bueno, y la segunda parte de esa pregunta decía si se han realizado durante este año presente. Entonces, el 30% en especie propio del titular, obviamente, pues puede estar ahí y puede haberse hecho en cualquier momento. Los recursos de un aportante pueden ser dirigidos o utilizados en inversiones o gastos nuevos. No pueden ser utilizados para pagar inversiones que ya se hayan hecho en el pasado, es decir, como para recuperar esos gastos anteriores. Los proyectos que se postulen a la convocatoria deben iniciar su ejecución en el momento en que se hagan y reciban los aportes. Tengo otra pregunta. ¿Entidades públicas se pueden presentar? Sí. Como titulares de proyecto, una entidad pública evidentemente puede ser un titular de proyecto. Generalmente las entidades públicas no son declarantes de renta, por lo tanto no podrían ser aportantes a menos que tengan un esquema o una constitución jurídica particular, pero como titular de proyecto sí, no hay ninguna limitación para que una entidad pública se presente como titular.
Tengo otra pregunta que dice, ¿en el Banco CREA los aportantes pueden escoger el proyecto donde invertir? La respuesta es sí, y precisamente en esa labor comercial, de divulgación, de información que hace COCREA, de gestión que hace COCREA con los potenciales aportantes, tenemos la posibilidad de, en el ofrecimiento de esos proyectos que hacen parte del Banco CREA, de segmentarlos y de que el aportante los pueda ver de acuerdo con sus intereses, con sus afinidades y con sus prioridades. Muchas empresas en Colombia invierten en programas de responsabilidad social empresarial y algunos de ellos en proyectos culturales, pero tienen más afinidad ya al territorio en el que están operando o por los intereses específicos de alineación estratégica con su compañía, prefieren invertir en proyectos relacionados con, por ejemplo, emprendimientos o en algunos casos con artesanías o con proyectos de educación y formación. Entonces, en ese sentido, el aportante nos podrá decir a COCREA, muéstrame los proyectos que estén en el banco que tengan que ver con música, o muéstrame los proyectos que se desarrollen en la región del Pacífico colombiano. Y en ese sentido, COCREA puede segmentar o perfilar los proyectos que estén en el banco de proyectos. Es importante aquí aclarar que siempre la decisión final es del aportante. Únicamente en el caso en el que el aportante nos diga que no tiene ninguna preferencia, COCREA entonces podrá asignar los recursos en orden del puntaje obtenido en la evaluación. Tengo aquí otra pregunta. Una empresa aportante entrega dinero a un proyecto, es beneficiaria de la deducción en el impuesto de renta. ¿Puede al tiempo ser proveedor de servicios del mismo proyecto y recibir pago por ese servicio? Buena pregunta. No tengo la respuesta y prefiero no comprometerme con eso porque digamos que en el DF no hay ninguna limitación explícita al respecto. Vamos a hacerla, es una muy buena pregunta, vamos a hacer la consulta con nuestros equipos de asesores jurídicos y sobre todo tributarios para entender si, aunque no esté en el decreto 697, hay alguna normativa que regule en términos de incentivos tributarios cuáles pueden o no ser los roles que juegan dentro de la aplicación de ese beneficio. Nunca nos había surgido esta pregunta, pero es bastante pertinente, entonces lo vamos a elevar. Y si, de pronto si nos dejas en el chat, yo no estoy viendo el chat del live, pero si nos dejas en el chat un correo para hacerte llegar la respuesta, o también puedes enviar esta misma pregunta a través del correo info@colombiacrea.org, donde contestamos estas preguntas muy específicas que no estamos en condiciones de responder aquí de manera directa, por lo específicas que son. Bueno, por ahora no tengo más preguntas aquí, no sé si... ok. ¿Qué significa que el certificado de inversión sea negociable y fraccionable? Bueno, el certificado de inversión es el documento que otorga el Ministerio de Cultura a los aportantes a través de este mecanismo. Entonces, ese certificado de inversión y donación es como si fuera un cheque, es un instrumento financiero que básicamente le da al beneficiario el nombre a quien de ese aportante. Vamos a poner el ejemplo de Coca-Cola porque es sencillo. Coca-Cola recibe un certificado de inversión y donación por 100 millones de pesos. Coca-Cola podrá entonces deducirse de su declaración de renta esos 100 millones de pesos. Lo que significa que es negociable es que como es equivalente a un instrumento financiero, podría salir al mercado y venderlo. Entonces, en vez de esperar y aplicar una declaración de renta, lo podría vender y obtener liquidez, es decir, obtener efectivo a cambio de ese certificado, y simplemente pues el beneficiario entonces será el que haya comprado ese certificado. ¿Qué es fraccionable? Significa que en vez de esos 100 millones de pesos, yo puedo pedir, el aportante le puede pedir al Ministerio de Cultura a través nuestro que en vez de darle un solo certificado por 100, le dé hasta 5 certificados por 20 millones cada uno. ¿Qué puede hacer entonces con esos certificados? Puede o aplicárselos a su declaración de renta o venderlos, y se los puede aplicar hasta en 2 años de vigencia ese certificado. Entonces, el hecho de que sea fraccionable significa que me puedo aplicar la declaración de renta este año, 20 a la declaración de renta del próximo, y vender los otros
certificados por 20 a otras empresas o a otros contribuyentes de renta en el mercado. Entonces en realidad es una herramienta de estrategia tributaria y financiera bastante flexible que le permite a las empresas o a los aportantes encontrar la mejor forma y la más conveniente en la cual utiliza ese certificado para sus cálculos financieros y su declaración de renta. Ahora sí, bueno, veo que me acompaña Pedro. Yo no tengo más preguntas, no sé si tú tienes otra fuente de información que yo no esté viendo para aprovechar el tiempo que nos queda y de pronto hacer algunos, pues agregar la información a este. Muy buenas tardes, Mónica, y muchísimas gracias por permitirme hacer una pequeña intervención. Yo no quisiera profundizar en las preguntas, ya Pedro, saben. creo que estás en mute. ¿Me confirman? Si ya me dieron audio, yo tengo acá el micrófono abierto. Listo. Simplemente quería hacer una breve intervención para complementar la presentación que ya hizo Mónica de manera muy clara y concreta. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todo el departamento del Chocó y específicamente al municipio de Quibdó y todos sus agentes culturales en esta convocatoria. Esta es una oportunidad maravillosa para potenciar los procesos que ya hemos venido adelantando. Tengamos en cuenta que en Quibdó están las fiestas de San Francisco de Asís, que son patrimonio cultural de la humanidad y tienen una línea específica a través de la implementación de planes especiales de salvaguardia para su apoyo. Asimismo tenemos los alabados igualíes en el Bajo San Juan y el encuentro de alabados en Andagoya. Tenemos la tradición artesanal y la riqueza de los conocimientos en el aprovechamiento de las fibras naturales, de las maderas y de los materiales que da la selva chocuana, la tradición artesanal de las comunidades guaunán, y en ese sentido el potencial está ahí y las condiciones están dadas para proponer unos proyectos que realmente puedan impactar a nuestras comunidades, que puedan redundar en el desarrollo social y económico del Chocó. Más que dar información adicional, quería aprovechar la oportunidad para motivarlos, porque sabemos que existe un potencial enorme en el territorio chocuano y asimismo existen altísimas capacidades y existe una gran capacidad de proponer propuestas de impacto para esta convocatoria. Entonces, con eso quisiera cerrar, reiterando la invitación a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, @cocreaorg en Facebook, Twitter e Instagram, para que puedan conocer los diferentes espacios en los cuales vamos a estarlos apoyando para la formulación de sus propuestas, para fortalecer de pronto algunos aspectos que son nuevos en los temas que estamos trabajando, como el tema de los patrimonios autónomos, los detalles del beneficio tributario y otros de interés. Muchísimas gracias. Pedro, ya que estás ahí, aprovecho para que me ayudes a responder una pregunta que nos llega aquí por el chat que dice, en el sector hay mucha informalidad, por eso quiero saber si no estás legalmente constituido, ¿se puede participar? Bueno, esa pregunta es importante. Tengan presente que la convocatoria está abierta para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Si ustedes ya están legalmente constituidos, bien puedan presentarse como persona jurídica. Si no lo están, se puede presentar una persona natural. Además, si ustedes se acaban de constituir porque vieron la oportunidad y quieren hacerlo formalmente de una vez, lo cual es maravilloso, el año de trayectoria, que es un requisito para la participación, lo podrán demostrar los integrantes de una persona jurídica recién constituida. Es decir, yo creé mi organización hace un mes para poder participar en la convocatoria y en ese sentido no puedo demostrar que la organización como tal tiene la trayectoria, pero yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo en el sector y puedo demostrarlo, o los socios de la organización pueden hacerlo, y en ese sentido se podrán tener en cuenta estos soportes para validar el requisito de un año de experiencia. Gracias, Pedro. Aquí nos preguntan también monto máximo al que puede aplicar una iniciativa a recursos. Bueno, el monto máximo al que puede acceder una iniciativa es de 30.000 millones de pesos por concepto de inversión. Es decir, que los aportes
que nos dé algún benefactor, persona natural o jurídica, nunca podrán ser superiores a 30.000 millones de pesos. Entonces, un monto enorme, y tengan en cuenta que no se trata de pedir 30.000 millones de pesos para hacer cosas enormes, porque tenemos que respaldarlos con el 30% de los recursos que no van a acceder al beneficio tributario. Es decir, el máximo del 70% que le va a dar acceso a un certificado de inversión a donación es 30.000 millones, y en ese sentido el proponente del proyecto debería complementar el 30% faltante. Listo, pero no sé, bueno, aquí hay una pregunta en la pantalla. ¿Cómo puede hacer las fiestas de San Pacho para aplicar a la convocatoria? Bueno, las fiestas de San Pacho, además que hace poco pasaron las fechas y lamentablemente la pandemia nos quitó el bunde y el revolú, pero volverán nuevas ocasiones. Estas fiestas, considerando que son parte del patrimonio del departamento y de la humanidad, tienen un plan especial de salvaguardia. Un plan especial de salvaguardia es un documento contemplado en la norma y que fue construido participativamente por toda la comunidad vinculada a la manifestación para definir cuáles son las actividades que se deben realizar para su salvaguardia y cuáles son los proyectos específicos que se requieren y que fueron aprobados por la comunidad. En ese sentido, se debe consultar el Plan Especial de Salvaguardia, y por el campo elegible 2 se podrán presentar proyectos dirigidos a la implementación de ese Plan Especial de Salvaguardia. Tengan en cuenta que la implementación de planes especiales de salvaguardia es un trabajo que se debe hacer de manera participativa con las comunidades involucradas, y en ese sentido la formulación del proyecto deberá demostrar. Bueno, me estaban avisando que tal vez el alcalde se iba a conectar. Vamos a esperar un segundito a ver si nos confirman. Y si no, creo que también tampoco estamos recibiendo más preguntas. Entonces, sí, Viviana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No, creo que ya hemos estado, hay algunos temitas de conectividad hoy en Quibdó, que a veces tiene estos días desafortunadamente, pero ya, digamos, hicimos pues todo la consolidación y respondimos las preguntas. Sin más, digamos, preámbulos, pues quisiéramos nuevamente agradecer a la alcaldía de Quibdó por abrirnos este espacio y por permitirnos contarles sobre CoCrea y sobre esta gran oportunidad. Por favor, síganos en Facebook, síganos en Instagram, en Twitter, en todas nuestras redes, que estamos haciendo eventos como este, varios eventos a la semana para contarles sobre la convocatoria, para contarles sobre el beneficio tributario. Y pues yo creo que por ahora podemos terminar acá. Creo, si no estoy mal, no hay más preguntas y podríamos dar por terminado este espacio. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu tiempo, y gracias a todo el equipo de CoCrea, por supuesto. Muchas gracias y feliz tarde para todos en Quibdó.